Qui in Argentina tiene que estar. Yo estoy planeando, sí, yo también, como le estaba diciendo, estoy planeando tengo ya algunos contactos con algunas asociaciones por allá, ¿no? De napolitanos. También yo soy amigo, bueno, por eso también se sabía che lei è Maffoni, si me È entiendes. vero, sì, ti Uva capisco. Luna, Uva Eh, Luna. Ubalone. Yo soy también decimos, un miembro, ¿no? De esta Sì. asociación de clubs de tifosi del Napoli, y también Ajá, alrededor del mundo. sì. Y también tengo contacto con la asociación del Club Napoli Buenos Aires. Por eso, Ah, sí, por eso te digo que la lengua es un instrumento para abordar todos los aspectos io ti de dico, nuestra cultura. io sono di zona sur, Lanús, qui in Argentina, Buenos Aires, Lanús. ci stanno molte gente napolitana, Lomas de Zamora, zona oeste pure, ci stanno assai gente napolitana, con discendenza napolitana, e le piace assai. Per questo te Speriamo dico. di fare qualcosa per loro, insieme a loro e per loro. Ci stanno Ossia, assai associazioni italiane che buono le piacciono assai il napolitano e troppe, molte le canzoni, perché qui la cantano però non nel dialetto napolitano, la cantano tipo calabrese, tutto sì, così, niente a che vedere come noi. sì, Bueno, questo lo buenas capisco. tardes, ¿cómo les va? Bastante. Muy bien. Encantada. Mi nombre es Florencia Pelle, yo soy la directora académica del Centro Universitario de Idiomas. Les doy la bienvenida a esta presentación cultural que tenemos hoy a cargo de el doctor Massimiliano Verde. El doctor Massimiliano Verde es historiador, cuenta con la maestría en ciencias políticas. Es docente de lengua napolitana y presidente de la Academia Napolitana por la Lengua y Cultura Napolitanas. Así que hoy nos va a contar la gran influencia que tiene la cultura napolitana en la cultura universal. Así que bueno, lo dejo a Massimiliano a cargo de la charla y espero que todos ustedes puedan disfrutarla. Muchas gracias por haber participado hoy de esta actividad. Muchísimas gracias, profesora doctora. Soy muy emocionado y muy feliz para esta, decimos, oportunidad, ¿no? Y bueno, decimos, una pequeñita introducción, presentación. Yo me estoy ocupando, soy Massimiliano Verde, sí, presidente de la responsable de este grupo sociolingüístico independiente. Desde 10 años me estoy ocupando de promover e enseñar también el idioma napolitano y decimos más ampliamente la cultura, promover programas de sensibilización, tanto en las escuelas, en algunas escuelas de Nápoles, tanto afuera, cooperando también con la UNESCO, porque yo soy un interlocutor de la UNESCO por la década internacional de las lenguas autóctonas 2022-2032, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la protección de las lenguas y no de los dialectos. Y acá abordamos el primer punto, o sea, la UNESCO define el napolitano Neapolitan Language, o sea, lengua, y por eso le da un código ISO, NAP, que se da a las lenguas. ¿Por qué? Porque reconoce la difusión de este idioma no solo en el centro y decimos, en el centro y en el centro sur de Italia, pero también más allá decimos, con la presencia, ¿no? Con la existencia de muchísimas comunidades de lo que yo llamo los napolitanófonos, o sea, los que son capaces de entender, escribir, expresarse en alguna manera en este idioma. Yo espero que vos pueda
pueda ver en la, decimos, en la presentación, las imágenes que yo presenté. Les estoy compartiendo con vos, no sé si vos puede verlas para explicar el todo. No sé si se ven. No, no se ve. No, Bueno, yo le tengo compartido con vos. No sé si me Si lo dice puedo que estoy. compartir, si quiere Maximiliano, se lo comparto yo desde mi pantalla. Ok, ok. Gracias, muchísimas gracias. Ah, ok. No sé si se puede ver bien porque, ok, yo, ok. Este es el primer dibujo, vamos a ver así, ¿no? Vamos a decir. Lo que estaba diciendo, espero que se pueda ver, espero que todos puedan ver esta imagen, porque pienso que sea muy importante. ¿Me puede confirmar que lo ven, que lo miran? Sí, se puede ver. Ok, muchísimas Sí, gracias. sí. Esta imagen es muy importante porque lo que estaba diciendo a mi compaisana, ¿no? Compatriota, la señora de origen napolitana, es muy Lorena importante. Zuccarelli. Sí. Lorena, gracias. El napolitano y lengua osca. Bueno, la primera imagen nos representa la primera unidad lingüística de la península itálica, mucho antes de la llegada, decimos, de Roma y mucho antes de la llegada de los griegos, o sea, la población de los Osci. Una población itálica muy importante por la lengua napolitana y no solo. Se trata de una población que más o menos, y por eso yo puse la otra imagen acerca de la primera, porque más o menos decimos, era difundida esta población y también su habla en el centro-sur de Italia. Acá no se ve, pero también decimos, se hablaba osco, o sea, esta antiguísima lengua itálica, también en Messina, lo que hoy es Messina, en Sicilia. Es muy importante todo eso porque cuando hoy día, ¿no? Tenemos esta mapa, espero que se pueda, decimos, hacer un zoom. Tenemos una mapa decimos, de las lenguas en Italia y como puede ver en el color azul o color blue, más o menos es la misma, decimos, difusión geográfica de la lengua osca. Y la que se refiere al color blue o azul, si prefieren, es la difusión en sus variaciones diautópicas de la lengua napolitana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la lengua napolitana es muy importante porque en sí, como intentaré demostrar con muy pocos ejemplos, tiene también una influencia de esta antiguísima lengua osca. Ejemplo, el dibujo que vos mira, decimos a mi derecha, el dibujo se refiere ad un grafitis, ¿no? Un dibujo atestiguado en el corpus, el cuarto corpus del libro, ¿no? Latirarum de Pompeya. Cioè, es decir, todos los dibujos grafitis, decimos así, que se han, decimos, recopilado de la ciudad de la antigua Pompeya. Este dibujo es muy importante porque se refiere, es un chiste, ¿no? Por alguien que decimos que, por lo cual se quería, decimos, tomarse el pelo, si me pasa el término. O sea, se lo llaman verecunus. O sea, lo que la palabra latina sería, y acá estamos ya en el periodo latino de Pompeya, que no es una ciudad romana, es una ciudad osca etrusca. Esto tenemos siempre que acordarlo. Vamos a ver que esta inscripción verecunus es muy importante porque no es, decimos, verecundus, o sea, en italiano verecundo, pero presenta
la que los científicos llaman, los lingüistas, una asimilación, o sea, la doble N. Y esta es una caracterización, decimos, de la lengua osca que nosotros hoy día encontramos en la lengua napolitana. Ejemplo, en castellano se diría hola, pero decimos la ola se dice ola del mar, se puede decir, para decir ola del mar, ¿sí? En italiano es onda, pero en lengua napolitana es una, con dos N. Y eso es muy importante porque confirma la raíz osca, antiguísima, pre-griega y pre-latina de esta lengua. Otro ejemplo. Siempre se habla de la lengua osca, por ejemplo, cuando, si puedes mover la imagen, la próxima imagen, por favor, si no intento yo. Un momentito. La segunda imagen es esta, no sé si se ve. Sí, se ve, se ve. Ok, perfecto. Cuando, otro ejemplo, por ejemplo, de la lengua osca, nosotros las encontramos en muchas variaciones locales de la lengua napolitana, por ejemplo, en Benevento o Avellino. Cuando, por ejemplo, en una inscripción, acá no la tenemos, en otra inscripción de Pompeya se encuentra Venere bombeiana, o sea, con la B y no con la P. ¿Eso qué significa? Ese es otro elemento muy importante, porque decimos la sustitución de la B con la P, nosotros la encontramos hoy día también en muchos dialectos locales de la lengua napolitana, por ejemplo, en Avellino, donde, por ejemplo, se encuentra también en Molise, se encuentra la palabra campo, o sea, en vez que el italiano campo. Y eso es muy importante, son ejemplos muy importantes de la sobrevivencia de esta lengua, lengua antiguísima de la osca en la lengua napolitana actual. Otra cosa muy importante. Y como siempre le digo, se trata de la primera unidad lingüística de la península itálica y se encuentran esta raíz hoy día en todo lo que la UNESCO habla, como le decía en la otra imagen, la difusión geográfica de la lengua napolitana. Decimos, son parecidas a la difusión geográfica de la antiguísima lengua osca. Eso es muy importante. Un segundo, decimos, elemento es obviamente, acá tenemos el Centro Histórico de Nápoles, Patrimonio Mundial de la UNESCO 1997, es la herencia griega de Nápoles. Muy importante, porque la herencia griega de Nápoles no solo se refleja en nuestra, decimos, historia, ¿no? Pero también en la lengua. Muy importante es destacar que en el napolitano hay también hoy día, y esto me lo han confirmado mis amigos de la Universidad de Atenas, con los cuales tengo el honor también de cooperar, decimos, existe también, resiste, se puede decir, un antiguísimo vocalismo griego. Ejemplo. Decimos, muy simpático, si me pasa el término, para no ser demasiado pesante. Por ejemplo, puedes imaginar que yo soy un gran supporter de Nápoles, ¿no? Del equipo de Nápoles, obviamente. Bueno, nuestro presidente, el apellido de nuestro presidente es en italiano De Laurentiis. Benissimo. Nosotros, ¿cómo llamamos o cómo pronunciamos este apellido? No con De Laurentiis, sino como De Laurentiis. Y esto es muy importante porque nos acuerda, y eso me lo han confirmado científicamente, también a una
decimos, una herencia vocálica griega en nuestro idioma, muy importante. Decimos, el manufacto que yo presento es la base de mármol con dedicatoria en griego en la fratría de los Cumás de Nápoles. Saben que Nápoles se representaba políticamente con las fratrías, o sea, con las, decimos, con la organización sociopolíticas de la antigua Grecia. Y ese es también un elemento muy importante, porque en Nápoles se habló la lengua griega también en la época romana y se actuó, decimos, y eso es confirmado del hecho que el emperador Augusto quise promover decimos, la realización de las únicas formas de Olimpiadi que se celebraban afuera de la Grecia, o sea, en Nápoles. Le hizo Olimpiadi que se realizaban en Nápoles para reconocer el valor griego de capital de la Magna Grecia de Nápoles. Y es muy importante, y acá me abordo el tema filosófico, también no de la tolerancia, porque nosotros no aceptamos en nuestra cultura la tolerancia, nosotros aceptamos y creemos en el respeto de las diversidades culturales y civilizaciones, que tampoco es como intentaré demostrar, pero ya estoy intentando, decimos, demostrar que ya sobreviven y están muy fuertes, poderosas en nuestro idioma. Como lo decía, pero sino la palabra respeto. El imperio romano respetaba la filosofía, la manera de realizar teatro, la manera de hablar griego y de Nápoles, porque reconocía el valor increíble, fundamental de esta civilización magno-griega. Otro elemento muy importante es, por ejemplo, entre paréntesis, Roma no jamás conquistó Nápoles, sino había un pacto, un pacto decimos, de alianza, ¿no?, con Nápoles, porque Roma no intentaba, decimos, entrar en Nápoles, no intentaba conquistar. Hasta un cierto punto se le permitió a los antiguos romanos de entrar en Nápoles a una condición: se habla griego, se respetan nuestros usos y costumbres, nuestro teatro, eso también que se realiza en griego, pero también se realizaba en habla osca, y eso es también otra tarea increíblemente importante que muy poco decimos se aborda y tiene que ver con el tema de las máscaras, ¿no?, del teatro. Y por eso, para decirle esto, y todo eso se refleja también decía, en el periodo romano, en esta lengua griega, también influenciada por la antigua, obviamente por el latín, pero también por el latín de influencia osca. O sea, lo que intento decir es esto: cuando hablamos de idioma napolitano, hablamos de una raíz poderosa en la cual, como yo intentaré también en la diapositiva que sigue, por favor, que es una raíz que aborda el tema de muchísimas gracias, de la multiculturalidad, de la interculturalidad y de la coexistencia armónica de lenguas, civilizaciones que han abordado Nápoles, en el bien y en el mal, o sea, porque algunas veces nos hemos tenido que defender contra ataques exteriores, pero también en nuestro idioma hay una herencia osca, antigua griega, latina, obviamente castellana, pero también valenciana, normal, hasta el final, por fin persi, como por ejemplo en algunas palabras, cheraza, que en el castellano sería Serasa, pero también tiene una origen muy antigua, más antigua, y que remonta al periodo persa. Acá estamos mirando otros dos documentos bastante importantes.
O sea, el Plácido Capuano de 960 después de Cristo y la carta de Juana I, reina de Jerusalén y Sicilia, a Nicolò Acciaiuoli, gran sinescal que no era Nápoles. Intentaré explicar. El primer documento es el primer testigo de una consciente diferenciación entre el latín clásico. El napolitano no es una derivación del latín clásico, como hemos dicho, porque está influenciado por lenguas pre-latinas como la osca y la griega, pero tenemos el Plácido Capuano, es una resolución judicial que está escribida en lengua napolitana, se puede decir, lo que era por la primera vez atestiguada oficialmente por un juez y con conciencia en una lengua vernácula que no era jamás el latín, decimos, de los magistrados, latín clásico. Y esto mucho más antes de Dante Alighieri. Y otro documento es esta carta. Esta carta es de 1356. Muy importante, porque la reina Juana, Giovanna I, di Napoli, de Nápoles, escribe con un acto oficial decimos, de la corte, ¿no? De los Angevini, ¿no? Degli Angioini de Nápoles, escribe en vulgar. O sea, no escribe oficialmente más el latino clásico, pero en la lengua vulgar, o sea, popular, que se hablaba en Nápoles. Y eso es también un documento oficial en lengua vernácula, desde la cual trajo origen también, por la primera vez, decimos, una evolución de la lengua romance, por la primera vez, antes obviamente de lo que nosotros conocemos como con el italiano, que está escrita por una lengua vernácula local, desde la cual se evolucionará, me perdone, el napolitano. Si podemos seguir con la próxima diapositiva, voy paso a paso, por favor. Muchísimas gracias. Hablábamos de italiano, del toscano. La epistola napolitana. La epistola napolitana de Giovanni Boccaccio, del 1363. Sabemos que Boccaccio, con Petrarca y Dante Alighieri son los padres decimos, del italiano, ¿no? Bueno, tenemos que decir, que acordarnos que también Boccaccio, la lengua de Boccaccio está influenciada por el napolitano. En su presencia en la corte napolitana, él escribe en napolitano. Es una carta que se puede considerar la primera forma decimos, de una carta, decimos así, en una forma, decimos, vulgar también, pero también de una forma literaria. Y eso es muy importante. Después del periodo angiovino, hay el periodo aragonés, dicho aragonés, gracias a Alfonso el Magnánimo, con el cual y por lo cual el napolitano se transforma a través de leyes y de actos oficiales en lengua del Reino de Nápoles. Y por este propósito, muy importante es acordarnos del código dicho aragonés. El código aragonés del siglo XV es muy importante porque es una recopilación de muchos actos, decimos, de leyes de los reyes aragoneses, decimos, de la corona de Aragón, y no solo en latín entre catalán y valenciano, pero sino también en lengua napolitana. Y ese es otro documento, otra síntesis, decimos, documentos oficiales de este idioma. Tenemos obviamente que acordarnos que en este periodo, más o menos, también tenemos que acordarnos con Federico II, un poquito más antes, que toda la epopeya, ¿no?, de Pierre de Levigne, que es decimos, puedo decir, su príncipe, ¿no?, de la corte, con sus cartas también en vernáculo por el emperador Federico II, que sabemos que es también el fundador de la Universidad Occidental
más antigua, pública, estatal, más antigua del mundo, o sea, la de Nápoles. O sea, y de este periodo, entre 1200 y 1300, también hay la primera forma de una canción, decimos por escrito, ¿no? Que atestiguada por escrito, que es la Bishanesha. O sea, una canción popular que pero por su poderosa melodía, ¿no? Porque eso remonta siempre a Vaselina Partenope, obviamente, por su melodía se difunde en toda Europa y se puede considerar la Bishanesha la primera forma de canción napolitana. Podemos seguir antes para, decimos, como un excursus, ¿no? Histórico, por favor, con la próxima diapositiva. Gracias. Ok, acá tengo que explicar un poquito, porque intenté, obviamente, en una manera, decimos, bastante simple, intenté sumarizar los diferentes aspectos de esta cultura, literatura que se expresa a través de nuestro idioma, siempre para recordarlo los antiguos padres griegos. Idiomas, identidad. Lo punto dei punti en mi izquierda de Giambattista Basile en Campania es entre 1500 y 1600, del 1600, es la primera obra literaria de el cuento de los cuentos, de cuentos de hadas. En una forma literaria, Giambattista Basile, de Giuliano en Campania, en Nápoles, presenta por la primera vez y en la lengua que morfológicamente y también por habla, ¿no? Gramaticalmente se hablaba en Nápoles, representa y presenta, recopila todos los cuentos de hadas, no solo del occidente, sino también más allá. Por ejemplo, con la fábula por ejemplo, de Cenicienta, Cenerentola, Cenerentola, o sea, la gata Cenerentola. Acordamos también el maestro de Simone, que ha fallecido algunas semanas antes, grandísimo maestro, ¿no? de Simone. La gata Cenerentola es, como por ejemplo el gato con las botas, ¿no? Son todas, decimos, cuentos que se encuentran en esta obra del 1630 y que están decimos, recopilados en lengua napolitana. Pero por la primera vez, Giambattista Basile armónicamente sintetiza decimos, todos estos cuentos de todo el mundo occidental y no solo, en una misma obra, reelaborándola y decimos en lengua napolitana, y le da una forma literaria importantísima, fundamental, que por eso se llama también no solo el cuento de los cuentos, también el Pentamerone, que no tiene nada que, decimos, decimos, que se puede decir que tiene la misma importancia, el mismo valor del Decamerone. La obra que está cerca del otro actor, Massimo Troisi, pienso que se acordará el film El Postino, es la obra otra literaria, porque en el 1600 en napolitano se convierte poderosamente en decimos, una forma literaria, con Giambattista Basile, Cortese, Scrutendio y otros. Y es muy importante porque la lengua napolitana tiene por lo menos 7 siglos de literatura escrita. Y eso es muy importante. Obviamente, para darle decimos para sumarizar, ¿no? Porque obviamente las cosas son enormes. No es un caso que la UNESCO declara, ¿no? Proclama el centro histórico en Nápoles, incomparable y bien inmaterial de la humanidad. Obviamente tenemos también otra forma de canción, de melodía, entre paréntesis, la sexta napolitana y la melodía del siglo del 1700, obviamente se encuentra también en el tango. Eso, por ejemplo, en algunas obras como
como lo que yo llamo Piazzolla, pero seguramente en argentino se llama de una otra manera, el maestro Piazzolla, puede ser, y por ejemplo con algunas obras le da esta sexta napolitana muy importante, le da un color muy, decimos, melancólico, en es un caso que esto es muy presente en el tango, eso tiene que ver con la herencia obviamente de la sexta nota napolitana. Eso es también otra cuestión que espero abordar en otra ocasión. Quando nascette un'inna a Betlemme, ossia tu scendi dalle stelle in italiano, you come from the stars in inglés. Es una, decimos también, está la obra que está realizada por Sant'Alfonso María de Ligorio del 1734 y se refleja obviamente en otra obra, decimos importantísima, fundamental, material esta vez, que es el presepio napolitano, el Belén napolitano. El Belén napolitano, bueno, esta obra obviamente está escrita y cantada en lengua napolitana y el presepio napolitano también es una obra que armoniza, sintetiza la que decimos, la de que yo estaba hablando, ¿no? De cuál estaba hablando, o sea, la armónica coexistencia, como hemos visto en los puntos de Liconti, la armónica coexistencia de elementos, civilizaciones diferentes en la lengua napolitana, y no solo. Porque yo, por ejemplo, cuando hablo de un presepio, yo estoy hablando de lengua napolitana, yo estoy hablando de lengua napolitana. El presebre es una transformación, una traducción, o el presepio es una traducción desde el napolitano, un presepio, al italiano o otras lenguas, ¿no? Y cuando abordo el tema del presepio, a lo cual está relacionado cuando nascette un'inna a Betlemme, la canción napolitana dedicada al décimo nacimiento de Jesús. Cuando abordo el tema del presepio, de un presepio, yo estoy hablando también de un conjunto, de una imagen de armonía entre las civilizaciones. Hay elementos en el presepio napolitano, en un presepio, hay elementos que remontan al antiguo Egipto, a las antiguas tradiciones, mitologías del antiguo Egipto. Hay elementos también latinos y romanos. Y hay elementos, todo eso, y con todas las culturas, ¿no? Todas también las diferentes culturas, los diferentes personajes de diversos países que están en el mismo lugar. Comparten la misma sensibilidad, comparten la misma, decimos, el mismo sentimiento de cooperación, de respeto. Esto se encuentra en esta increíble obra que también es muy importante, que es el Belén Presepio Napolitano, en el cual idioma se representan estos personajes, se representan en lengua napolitana. Amarón, Jesucristo o Bambaniel. Cuando yo digo o Bambaniel, se escucha Bambaniel con dos M, y esta es otra herencia osca, o sea, la asimilización de las dos M, que nosotros, como en lengua osca, encontramos hoy día también en nuestra lengua napolitana. Otros personajes, y vos me dirá cuando tengo que terminar, estoy abierto a cualquier pregunta o información si quieren. Otros personajes muy importantes, yo hablaré primero de Gilda Mignonet, o sea, de la definida, declarada como la reina de los emigrantes, que ha tenido un éxito enorme, no solo en los Estados Unidos, sino en toda América, cantando la melancolía, ¿no? Que se encuentra, hemos dicho, en el tango también, y no es un caso, la melancolía por este país, ¿no? Por esta patria perdida, por los emigrantes, por las comunidades napolitanas. Y otro personaje, y voy a concluir con más moderno, ¿no? Otro personaje que también yo sé que ha realizado cosas en Argentina, que yo puedo definir como uno de los padres de la literatura, de la lengua del teatro napolitano, que es Raffaele Viviani, nacido como Viviano,
que es este hombre, decimos un poquito, que está cerca de, decimos, de Gisela, que sería la mujer de la cual hablaba, que obviamente es muy importante, no solo porque escribe obras literarias y de teatro en lengua napolitana, pero en una manera muy diferente, lo que desafortunadamente tengo que decir se hace hoy, de una manera muy diferente. Él presenta la lengua napolitana no solo como un instrumento, decimos de liberación, o sea, la lengua de una rebelión social a las injusticias sociales. Y eso, por ejemplo, me complace acordar, sé que desde allá me está viendo el maestro Ciro Ridolfini, el poeta Ciro Ridolfini, que desafortunadamente hemos perdido algunos meses hace. Como decía él, nos acuerda en su obra literaria muy importante, Zingari, y Zingara, o sea que impulsa este pueblo napolitano con esta lengua napolitana a rebelarse a las injusticias, a estas cadenas sociales que un poder muy fuerte ha, decimos, decidido por Nápoles, por los napolitanos. Entre comillas, tenemos que decir que Viviani ha sido muy, decimos, no era un personaje muy amigo del régimen fascista de Benito Mussolini, porque como saben, Mussolini no quería absolutamente decimos, que se hablara en lo que en esa época se decía como dialecto napolitano. No. Y por eso, utilizando también la lengua napolitana Viviani como un arma democrática de rebelión social, de liberación, ¿no? Podemos considerarlo un ejemplo. Yo hablé también de Viviani en una ocasión de mi entrevista, ¿no? Dejada a las Naciones Unidas en ocasión 2019, en ocasión de una de mis conferencias en los Estados Unidos, en Nueva York, sobre esos temas. Y muy importante también, el asado a Rafael Viviani también, es el neorealismo. El napolitano en el cine, no solo en el teatro. No hay teatro italiano sin lengua napolitana, sin Viviani, sin Eduardo, sin Ruccello, sin Antonio Petito, que son todos allá, decimos, representados, sin Massimo Troisi, el que podemos considerar el último, decimos, representante de una cultura áurica, pero popular de la lengua napolitana. O sea, no hay teatro italiano sin lengua napolitana, no hay teatro italiano sin teatro napolitano, y no hay teatro napolitano, y acá vamos a terminar, si quieren, sin máscara y lengua osca, que ya se ha representado en los tiempos de los antiguos romanos, en lengua osca, le fabule atellane, ¿no? Como sabemos. Y no hay teatro, no hay cultura, no hay lengua napolitana que se transmite universalmente, ¿no? En todo el mundo, a través de la canción, la poesía, la literatura, la música, obviamente. Enrico Caruso, Un Sole Mio, es la canción italiana, se dice entre comillas, pero es cantada en lengua napolitana. También Jardel ha cantado como se canta al hablo. También gran Jardel, lo tenemos algunos años hace, algunas veces me lo escucho, siempre con placer. No hay canción, literatura italiana, no hay gastronomía sin lengua napolitana, porque cuando la UNESCO afirma, no solo por el arte del pizzaiolo, que es un bien, un patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? La UNESCO utiliza un término que no se encuentra en el diccionario de la lengua italiana, que es pizzaiolo, con el diptongo napolitano. O sea, utiliza una palabra napolitana y reconocer la identidad, el valor universal del arte del pizzaiolo, ¿no? Napolitano, reconoce una identidad lingüística de idioma decimos, en esta arte, que está enlazada
que está profundizada en la cultura napolitana y también en este arte inmaterial universal reconocida como bien de la humanidad por la UNESCO. Otra cosa, cuando la UNESCO obviamente reconoce la lengua napolitana como tal, quiere reconocer también todo lo que en esta lengua se ha difundido, ¿no? Se ha transmitido. También en la gastronomía, no solo con el arte del pizzaiolo, ¿no? Pero también con la dicha dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que es también una manera de no solo de comer y de beber con salud, ¿no? Por eso, con salud y compartiendo con los otros, porque esta es otra cosa, un elemento muy importante de la cultura griega de Nápoles, o sea, la solidaridad, el simposio, ¿no? Nosotros sabemos qué es el simposio. No hablo de lo romano, hablo de lo griego, que es una inmersión en la filosofía, de la conversación, en la reflexión, que y por eso digo, no se puede entender, decimos también la dieta mediterránea, si no se habla de lengua napolitana, porque los elementos de esta dieta mediterránea están profundamente en la lengua napolitana. Por ejemplo, si nosotros hablamos ya de la pizza, pizza no es un término napolitano, pita, es un término griego. También muchísimas palabras que abordan, por ejemplo, desde el petroselinon, que es griego, petrusino en napolitano, elementos de esta gastronomía, ¿no? O sea, también la palabra maccheroni no es una palabra napolitana, bien de Macaría, que es una palabra griega. O sea, lo que quiero decir es esto. En todas las expresiones literarias, de teatro, gastronómica, el elemento unívoco, melódico de la canción que se encuentra en la lengua napolitana, en todas estas expresiones, es no solo la multiculturalidad. Ejemplo, los spaghetti, allora, algunos dicen que los spaghetti con el tomate obviamente no es una invención napolitana. De acuerdo, el tomate trae origen de Latinoamérica, los spaghetti se dice, vamos a decir así, que viene del chino, ¿no? Pero, para hacer un ejemplo muy simple, muy tonto, si me perdona la palabra, ¿dónde es que se transforman estos dos elementos? El spaghetti carbonara, y que se convierte en un plato universal en Nápoles. O sea, Nápoles, así con un ejemplo muy simple, que lo que quiero decir, que decimos que hace una acción de reelaboración de todos los elementos culturales, lingüísticos, enogastronómicos, de todo el mundo, de todo el Mediterráneo, y no solo, como hemos visto, por ejemplo, con el tomate, y lo que hace es que en toda esa expresión, utilizando la lengua napolitana en una manera armónica, le convierte en decimos, una sublimación, o sea, una obra de arte. Y todo eso no es por la singularidad, o sea, por el ego, no. Porque como nosotros nos enseñan los padres griegos, todo eso es dado y compartido con los otros. En lengua napolitana no existe el racismo, no existe una palabra para definir algo, decimos, inferior, no existe. Cuando, por ejemplo, los los soldados, ¿no? Afroamericanos, ¿no? Afro-norteamericanos, llegaron a Nápoles después que Nápoles se liberó, se había ya liberado por sí misma en el 43, ¿no? Antes de Milán. No se utilizó la palabra hacia lo que por la primera vez se vean como alguien de diferente, ¿no? Los afro-norteamericanos. En una manera, decimos, con desprecio, sino con una palabra muy
muy napolitana, curiosa, o sea, que me da curiosidad. Y la curiosidad que me da la diversidad, me convierte en un sujeto a mí, un sujeto que quiere acercarse al otro, al diferente, decimos, de mí, para encontrar un enlace, una conversación, decimos una solidaridad, podemos decir. Eso es lo que expresa la lengua napolitana en todas sus expresiones. Y quiero decir, hoy día se habla siempre de violencia de género. Esa es una cosa muy importante que tenemos que decir, que en la lengua, también en la lengua napolitana no hay absolutamente una violencia ni verbal y ni material contra la mujer. Por el contrario, piensas que, por ejemplo, nosotros ya desde el tiempo de los Oshi siempre hemos puesto, misa en napolitano, siempre hemos puesto la tierra madre, ¿no? La madre matute, que se encuentra en el Museo de Capua, Campano de Capua, siempre en el centro de nuestra cosmoantilipsis, como dirían los griegos, ¿no? Con nuestra visión del mundo. La mujer en el centro de nuestro universo. Y eso se refleja, por eso le digo, y no hay, también en este tema se tiene que abordar. No hay, decimos, un desprecio, no, hay un total respeto por la mujer, por el centro de nuestro universo. Amam, la madre. Amam. Cuando yo digo amam, en lengua napolitana, yo digo todo. Digo amor, digo todo, digo esencia del amor. Y eso es la mujer para nosotros. El centro de todo, es el origen de todo. Y eso se refleja en obviamente en nuestra herencia osca y griega, ¿no? Sobre todo osca. Y otra cosa muy importante, cuando se habla decimos, de género, ¿no? Otra cosa muy importante, y eso es nuestra herencia griega también. Nosotros tenemos en el centro de nuestra cosmoantilipsis, ¿no? De nuestro universo cultural, y eso se refleja hoy día también en los barrios más populares de Nápoles, muy importante esto, el respecto de lo que no quieren definirse ni hombres ni mujeres. O sea, el respecto de esta entidad diferente, de este ser diferente, que remonta a nuestra antiguísima cultura griega y no solo, el respecto de la diversidad, también de género. Y eso es muy importante. Es también importante porque nosotros hablamos un femminile. ¿Quién es el femenil? Lo que es un hombre que se siente mujer. Y lo respetamos. Está al centro de nuestros barrios populares. Ejemplo es la tarantina, que nosotros encontramos en los barrios españoles, hoy día muy famosos por el famoso murales de Diego. Como saben, que para nosotros es también otro, decimos, personaje muy importante. Quiero terminar, o si quieren que yo siga, diciendo esto. Cuando nosotros abordamos el tema de la lengua, nosotros abordamos el tema del derecho de un niño, en este caso del niño napolitano, de una mujer napolitana, de una mamá napolitana, a ser respetado en su esencia, en su dignidad, porque no se puede impedir, no, se tiene que promover, se tiene que educar una comunidad en el valor de su identidad, tanto más como cuál es la napolitana, que tiene todo este valor, todo este valor, y no solo para nosotros, sino por todos, conjuntamente a todos, siempre con todos.
Y eso es el valor de nuestra cultura humanística, se puede decir, napolitana. Y todo eso se expresa a través de la lengua, porque la lengua es la arabuashu, o sea, la lengua es el instrumento que puede, en lo cual se desarrolla nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra solidaridad, nuestra lucha contra la opresión, lo podemos decir, y contra la justicia de todos géneros. Penso, sí, acá me termino, porque esperando que no se acostaron. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. No sé, le agradecemos mucho por esta muy interesante presentación cultural. Creo que todos hemos descubierto muchas cosas. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Maximiliano. Acá estoy. Si algo le interesó o si no le interesó lo que yo dije, estoy disponible para aprender. ¿Dónde tengo que mejorar? No, está buenísima, buenísimo tutto lo che Yo si parlato. no quiero preguntar, pero sí quiero agradecer. Soy hija de napolitanos y estoy muy emocionada. No puedo hablar mucho porque estuve conteniendo las lágrimas todo el tiempo y, y tratando de escribir para no olvidarme todo lo escuchado. Mil gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Espero que muy pronto puedo seguir en otras cositas que yo pueda tener el honor de cooperar, de seguir cooperando con el QI, porque todo lo que yo hago en toda mi vida, primero es para vos. Grazie. Eso que sea, Mm, eh, me Grazie. perdonará Gracias. la doctora Florencia Pesce, me perdonará por esta. Se dice en napolitano, ma me está in ahora. O sea, È vero. surgió desde el corazón. Muchas gracias, Maximiliano. Flavia, creo que querías decir algo. Flavia es la coordinadora del programa de italiano, Flavia Famá, que está con nosotros. Así que, Flavia, adelante. Sí, un pequeño comentario. Hay estudios que muestran que hay una influencia de la entonación del napoletano en nuestro español rioplatense. Con ISET. Sí, sí. Sí, entre las cosas, muchísimas, sí, 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 sí. Eso es muy importante. Eso también, otra, pero eso es un tema que se tiene que profundizar, porque se abordó de alguna manera, yo no sé si también está viviente el autor de esta búsqueda, Gurleheim o qualcosa del genere. Lei mi capisce se parlo in italiano, credo. Sí, Sì, sí, capisci. Ok, ok. Credo che non so se mi farebbe piacere contattare questo professore, magari insieme a voi, perché credo che questa, sì, estoy hablando in En italiano. castellano, mejor Perdonará, así me entendemos todos. perdonará, me perdonará. No, me gustaría porque ese es un tema muy importante, porque también yo lo que estoy abordando también es que también en la temática criolla. Ujú. Es muy importante es porque hay cosas que se tienen que profundizar sobre este tema, porque yo tengo una amiga en Argentina, Buenos Aires, entre otros, con los cuales estamos cooperando, abogada de Buenos Aires, muy buena persona, que María Laura se llama, y cuando ella, hablamos bastante frecuentemente, ¿no? Cuando ella habla, utiliza una cierta acentuación, que yo me digo, no, eso no es italiano, eso es una herencia napolitana. Napolitano. Eso me doy cuenta de esto. Por eso sería una grandísima ocasión
profundizar también este tema, ¿no? De la acentuación porque yo estoy, bueno, en esta ocasión no quiero decir cosas enormes, pero pienso que también decimos esa entonación, acentuación, viene o venga de este antiguo vocalismo griego. No, no quiero decir cosas enormes que no pueda demostrar, pero pienso que estamos en la justa dirección. Pienso yo, bueno, eso es muy visionario, ¿eh? Se dice visionario, o sea, pero en un sentido positivo, no negativo. Pero estoy acá, sí, el tema de la entonación de los dichos porteños, ¿no? Es muy interesante. Fardo se llama Maximiliano, el lunfardo Eh, nuestro. Sí, allora el lunfardo es otra cosa, porque el lunfardo lo podemos, hay muchas cosas que del lunfardo, el lunfardo es una manera de expresarse que nosotros tenemos en Nápoles, que se Sí. llama parlesia. Ah, No sé guarda. si te, no sé si te, Sí, si sí, te, si te resulta, que sí, era una sí. manera, decimos, un poquito entre el bien y entre el mal, para que nadie podía entender lo que se hacía. Esa es parlesia, pero lo utilizaban también, por ejemplo, Tarabutón, que es algo así, lo utiliza Pino Daniele, la Ah, parlesia. pero. Sí, sí. Allora, por eso, eso es también otro. El tema que me gusta mucho es también el otro de la entonación, ¿no? Vocalismo, se diría. El tema de Mario de la Merola también. Mario Merola lo sí, utilizaba. sí, 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 certamente. Mm, El tema de la sexta napolitana del tango. Pienso que mm. también es un tema muy poco abordado, porque empecé a estudiar sobre de eso. Pienso que también es sí, muchas gracias a vos, a Miguel, señor doctor Miguel. Eh, Pienso que también sea un tema que se tenga que abordar, lo de la sexta napolitana. Bueno, te digo eso, ¿no? Yo estaba en Roma y me pasó eso. Bueno, esa es una forma más, decimos, personal, ¿no? Pero yo soy así, soy, decimos, científico, pero también muy, muy pasional. Yo estaba en Roma algunos años hace, obviamente con una amiga argentina, porque Argentina siempre está en mi vida, y siempre. Y empecé a escucharse un tango, ¿no? Le podía decir la piel de gallina. Mm, Y yo me sí. pensaba, ¿no? Pienso que pasaron como casi 10 años de esta escena, ¿no? Y yo pensé, ¿por qué? Y me di cuenta también que hay algunas notas de un monasterio de Sant'Agnaro, Ah, monasterio sí. de Santa Clara, también en una obra de Astor Piazzolla. Sí, Seguramente una sí, sí. introducción, una introducción. Por eso la herencia cultural napolitana es muy importante, porque obviamente cuando se habla de melodía, no se habla solo de sexta napolitana, se habla de lengua napolitana. Es cuando se pronuncia que se arrastra un poco la lengua. Sí, ¿Cómo se dice en napolitano? sì, sì, Sí. se corta, pero Eh, ah, esto es muy importante porque esto es lo que los profesores, me gusta también acordar mis maestros, que gracias a ellos empecé esta misión, ¿no? Professori Carlo Iandolo, Raffaele Bracale, l'avvocato De Falco, sobre la lengua napolitana. Lo que es importante, ellos hablan de vocales, en italiano, no sé cómo se diga en castellano, argentino, vocali evanescenti. O sea, sí. cuando yo, por ejemplo, digo, question mia, mia, Ujú, mia, este sonido me lo da la vocale. sí. Porque sin la vocal, se dice vocal, sin Vocal. escribir la vocal, yo no puedo meter este sonido. Ah. La Es vocalización, es eso lo que se dice acá en exactamente. La Argentina. vocalización Eh, y la acentuación la al acentuación. cantar. ¿Cómo decía María Laura? Me decía esto, una cosa que también me acuerdo de una frase. Cuando Diego gana el mundial,
que la Sí. mamá de Diego, la señora Tota, dice, va a descansar, algo así. Anda a Y yo la descansar, escucho, anda a descansar. exactamente, y yo la escucho con una acentuación. Mi Sí, oreja napolitano que me resulta muy familiar. sí. Es que vinieron, los primeros eran napolitanos, los primeros que vinieron inmigrantes, Sí. muchos, que trabajaban así, o sea, eh, más hacían la fatiga più pesada, ¿me capisce? Oh, non capisco buono. Eh, Attenzione, vos ha dicho, ma capisce. è vero, Y esto que en Italia nos toman el pelo cuando decimos, lo so, pronunciamos scarpa, spada. sì, Atención, è vero. esto viene de la Grecia. Ah, sì, sì, Este sì, sì, sonido viene de la Grecia. è Y vero. muy pocas personas lo sabe esto. Io lo parlo perché la mia nonna e il mio nonno è venuto qui grande, di 42 anni, come immigrante. Mamma teneva 3 anni, entonces sempre parlavamo tutto napolitano. E le canzoni le sono apprendute da loro, le Quello stornelle, che tutto. Sì, 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 ma questo è importante perché in realtà, beh, no quiero hablar, obviamente, lo que es importante es que siempre se tiene que acordar, este patrimonio Eh, no es solo lo nuestro, de los no, napolitanos, se ofrece a la humanidad alla umanità, sì, sin violencia, sì, con respeto y con amor, sì, como con todos los actores, cantadores han è vero, demostrado, ¿no? sì, Alrededor del mundo. Esto es importante. Yo por eso pienso que sea importante, sobre todo en esta época tan difícil, aprovechar de este sì, instrumento de la cultura napolitana por acercarnos y no para dividirnos. sì, è vero, sì, Esa es sì. bueno, como siempre le digo, soy visionario, pero Per questo, perché tu tieni che stare qui in Argentina, io più... già venì, se voi mi invitate, io vengo venì. Si vos me dicen, ok, Massimiliano, ¿Cómo, puedes dar una cómo te seguimos por las redes? por la red, uff, voglio. Allora, bueno, yo tengo un perfil que es, obviamente, Academia Napoletana, Sí, X o ex Academia Napoletana. Yo tengo también un perfil en personal, ¿no? Massimiliano Verde, que tengo una sí. foto un poquito más joven de 2019, cuando estaba en las Naciones Unidas. Piensas que yo, el doctor, ¿no? Que me presentó, bueno, doctor Verde, no tengo tiempo, solo 10 minutos. Después de una hora, Massimiliano Verde seguía hablando. Tenemos que Y hacer muchas cosas acá en Napolitana porque no hay, en serio te lo digo. Mismo sí, lo saben las chicas, Florencia y Flavia, ustedes son los que traen a él, porque en Argentina no hay cosas de napolitanos. ¿O no? La mayoría es calabresa, así que les agradezco, estoy re chocha con ustedes y yo muy, estoy muy contenta. disponible. Acá, inclusive, las personas que cantan en la ópera no tienen eh, cuando cantan ópera, no tienen ese acento nuestro, napolitano. O sea, cantan, pero no, las canzonetas no la cantan así como noi. ¿Me capilla? Sí, te capisco. Sí, no, Acuérdate no, no. siempre esto. Todas las Sí, veces que vos dice, eh, pronuncia sh, sí, es acuérdate de griego. los padres griegos. Sì, mo te lo Atención, dico, perché a me eso es, mi fanno star zitta qui tutte le italiane perché mi dicono, non parla napolitano, mi dicono, ah, mi acchiappa pazzaria, tu sai? Perché la mia sangue è napolitana e di parte del papà molisana. sí, sí, porque, y como te digo siempre, cuando la UNESCO nos dice, ¿no? Nos representa, es parecida a esta unidad lingüística osca, donde se Ah, hablaba el osco, en el oh, centro del sur continental. Fíjate, por ejemplo, que había se llama una comunidad, pero ¿cómo se dice? Un enclave, se dice en francés, je ne sì, sais pas comment on dit, un enclave de Yoshi
anche in quella che oggi è Messina. Ah, Y no sí. es un caso que la lengua siciliana no es totalmente, decimos, diferente a la napolitana. Por No, ejemplo, los ejemplos que yo intenté hacer, lo de la asimilación, ¿no? MM o también el rotacismo. O sea, sí. Madonna se convierte en Maronna. Sí, La varón. R, esa es una influencia de la lengua osca, por ejemplo. Sí. Se llama rotacismo osco-mediterráneo. Ah, guarda. Por eso, cuando Es tú muy, hablas napolitano, tú estás hablando con una lengua de 3000 años. lo son, sí, 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 più che il latino, o sea, più Exactamente. Y vecchio, que ha ¿no? influenciado, te digo, en Pompeya, también en el periodo latín se hablaba un latín con influencia osca. Oscar. Los antiguos romanos representaban en el teatro le fabule atellane, che erano delle farse, ossia del teatro, del teatro con máscara osche e lengua osca. Y eso es muy Ajá, importante. Pulcinella es una sí, máscara que tiene 3000 años. sí, Y Pulcinella, bellísimo. Pulcinella, yo estoy hablando, sí, estoy hablando de lengua napolitana, Sí, ya está atestiguado también Arlecchino, no es de Bérgamo. Arlecchino es el mismo que ya en el periodo romano los romanos representaban en lengua osca. Oscar. Ese es muy Ujú. importante. Sí, te capisco. Sí, señora doctora Famà. Sí. Ujú. Entonces, usted dijo que las palabras pizza y macaroni vienen del griego. Sí, sí, ¿De qué pure palabra griega? también basilisco, basilicola, basilicon, Así. basilicón, ¿no? Albahaca, claro, acá Sí, albahaca. sí, Sí, putrusina, petrosilinon y otras. Yo tengo un dibujo, una foto con algunos. Sí, no hemos visto la última diapositiva, donde, no sé por qué no, donde estoy con toda la locura que, no sé si se ve, con los niños, libros, no sé si se ve, si está compartido. Sí, no sé si acaso pueden compartirlo para explicar un poquito de las cosas también con los niños. No sé si lo puede mirar. En la última diapositiva. una pregunta le hago. ¿De qué, o sea, qué era pizza? ¿De qué palabra griega proviene Pita, pizza? pita, Pita. pita. ¿Y qué era? La pita, vos, por ejemplo, si va a Atenas, la puede comer, obviamente, una pita. Obviamente sin tomate, no es una pita a la napolitana, es una especie de El pan, pan. ¿no? Pan pita. Sí, 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 Por eso Sí. pita, pillato, ¿no? sí. Y ¿Y eso, pero macaroni? también pienso yo también, y eso no es un caso, ¿no? Que los cocineros egipcianos también hoy son excelentes pizzaioli, no es un caso, según yo, porque la pizza también tiene un origen también más antiguo. Puede ser que la pita griega viene de este plato del antiguo Egipto. Ujú. Y no es un caso para mí sí, que los cocineros pizzaioli egipcianos de hoy son óptimos pizzaioli. Puede ser que sea una coincidencia, no, no creo. Acá se Pero hacen los lo que, cursos, ¿eh? Para ir a Nápoles. Hay un montón ya de pizzerías que van a hacer los cursos y traen el horno napolitano. sí, eso es muy bueno. Pero pienso que Ujú. sería lindo y sería para mí un honor poder también presentar esto, o sea, una edición de Ucasciucciello, no sé si se ve, porque no Sí. sé, en versión, decimos, argentina, por los napolitanos y por los argentinos. Si se acaso se podría hacer una publicación, decimos bilingüe, ¿no? O también trilingüe, o sea, poner también el italiano, no tengo problemas en eso. Eh, de esta obra por los niños también, por lo quien quieren abordar, decimos la historia, el mito y otra cosa, por favor, Parténope. Ujú. No era un pescado, por favor. Sabemos, no era un pescado.
era un uccello Parténope, porque el pescado es decimos, el cetáceo, ¿cómo se dice? La balena canta, el pescado no canta. Y por eso era un uccello Partenope. La vera rappresentazione di Partenope. Lei, Partenope, praticamente si è lasciata, correva dietro Ulisse. E poi a un momento correva, ma correva, volava dietro Ulisse. Volava. A un certo punto, esausta, è cascata a mare. E lì dove praticamente poi il mito dice che c'è stato l'isolotto di Megaride, dove adesso c'è il castillo dell'uovo, ¿no? Il castello dell'uovo. No es un caso que yo presenté a la Academia Napolitana en la Basílica de San Giovanni Maggiore Pignatelli, donde me gradué, cerca de mi universidad, curiosamente, donde hay una inscripción, acá hay la tumba de la señora Partenope, una coincidencia. Bueno, de todas formas, yo, como digo siempre, estoy muy disponible en cualquier tipo de cooperación. O sea, si se puede hacer una actividad de formación sobre de toda, decimos, cursos o actividades de formación de alguna manera con los participantes del QI, los estudiantes, yo estoy muy disponible. Te pedimos, Florencia y Flavia. Yo estoy disponible. Para mí es un honor abordar el tema de la multiculturalidad y de la interculturalidad a través del patrimonio cultural napolitano. Me quedo pendiente humilmente. Bueno, seguramente vamos a poder seguir trabajando con Massimiliano, que nos ha emocionado a todos con su pasión por el napolitano, por la cultura. Les agradecemos mucho a todos. Gracias, Flavia, por acompañarnos también hoy en esta presentación. Les agradecemos a todos por las lindas palabras, por los lindos comentarios y esperamos volver a encontrarnos en otras de estas presentaciones culturales que siempre nos gusta compartir con nuestros alumnos y con todos los miembros de la comunidad. Muchas gracias y que tengan un lindísimo fin de semana. Muchas gracias, Massimiliano. Seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias, todos Maximiliano. ustedes. Un honor, un Gracias. grandísimo honor para mí. Gracias. Para Gracias, Sai. nosotros Muchas también. gracias. Muchas gracias, Gracias, Massimiliano. Sai. Ciao, hasta pronto. Grazie. Grazie mille. Grazie Grazie. Grazie mille. assai. Grazie. Ciao. Grazie a Assai. tutti. Chiudo io. Buonasera, arrivederci. Buonasera, arrivederci. Arrivederci.